Más comunes, como fiscalistas advertimos de que hacer mal la declaración de IRPF puede costar dinero, una sanción. Los errores más comunes que cometen los autónomos al hacer la declaración de renta: no revisar los datos fiscales o olvidar aplicar deducciones clave pueden ser fallos que den lugar a revisiones de Hacienda o pérdidas económicas importantes para los trabajadores por cuenta propia. Errores más comunes de los autónomos a declarar la renta: no revisar los datos fiscales, no revisar incentivos, no hacer un filtro de los gastos que se pueden deducir y los que no revisar si sus clientes han ingresado sus retenciones al 100%. Otros datos importantes a revisar en la renta según Hacienda: con el plazo límite del 30 de junio a la vista, todos los autónomos sin excepción deben rendir cuentas con Hacienda y presentar su declaración de IRPF. Aunque la agencia tributaria ofrece asistencia a través de varios canales, como el plan le llamamos, la mayoría de los trabajadores por cuenta propia no pueden acceder a este servicio y tienen que confeccionar su declaración por su cuenta o con ayuda de un asesor. En este contexto no es raro que se produzcan errores. Algunos pueden corregirse con facilidad, pero otros implican revisiones, sanciones o el pago de más impuestos de lo necesario. Los fallos más habituales afectan tanto a los ingresos como a los gastos o deducciones aplicadas. Errores más comunes de los autónomos al declarar la renta. Es habitual que los autónomos no presten la atención suficiente a repasar algunas cuestiones. Estas y otras prácticas pueden derivar en pérdidas de tiempo y liquidez si se dejan pasar errores por alto. No revisar los datos fiscales. Muchos autónomos no revisan bien los datos fiscales que Hacienda ya tiene sobre ellos. No revisar datos fiscales puede llevar a que llegue un requerimiento por parte de Hacienda, lo que en el peor de los casos podría dar lugar a una comprobación. Si algo descuadra con lo que declara, si no está justificado, pueden saltar las alarmas para la agencia tributaria. Por ejemplo, si en los datos fiscales aparece que un cliente ha pagado 10.000 euros al autónomo, pero él solo declara 8.000 euros, será necesario justificar la diferencia, si es que hubo una devolución, un error, etc. En caso contrario, Hacienda podría pensar que se están ocultando ingresos. La prevención a este tipo de situaciones es sencilla, tal y como se avisa desde la IAT. Basta con consultar esos datos en la web de la agencia tributaria. No revisar incentivos es una realidad que algunos autónomos no revisan los incentivos fiscales disponibles y por eso dejan pasar beneficios importantes en su renta. Hay muchos autónomos que han perdido bastante dinero por no aplicar la reducción del 20% por inicio de actividad. Esta ventaja está destinada a emprendedores que comienzan una nueva actividad económica y cumplen ciertos requisitos establecidos por la agencia tributaria. Es importante destacar que esta deducción no es aplicable a los autónomos que tributan bajo el régimen de estimación objetiva módulos. No hacer un filtro de los gastos que se pueden deducir, los que no. Algunos trabajadores por cuenta propia no revisan bien qué gastos están directamente relacionados con la actividad profesional y cuáles no, para declararlos correctamente. Eso puede traer dos problemas. Por un lado, no se deducen gastos que se podrían restar legalmente del beneficio y pagan más impuestos de los necesarios. Por otro, incluyen gastos que no son deducibles, como compras personales, lo que puede provocar sanciones si Hacienda revisa la declaración. No revisar si sus clientes han ingresado sus retenciones al 100%. Algunos autónomos no comprueban si sus clientes han ingresado correctamente todas las retenciones que les practicaron en las facturas, aunque el responsable de hacerlo es el cliente, es decir, quien paga al autónomo. Si estas retenciones no se ingresan en Hacienda, pueden surgir problemas. Si el autónomo declara esas retenciones como si hubieran correctamente ingresadas, Hacienda podría detectar el descuadre y enviarle un requerimiento. En este caso, tendrá que justificarlo con las facturas y probablemente se abrirá un procedimiento contra el cliente que podría enfrentarse a sanciones, intereses y recargos. La forma correcta de solucionarlo sería hablarlo con el cliente y pedirle que presente una declaración complementaria para ingresar esa retención, asumiendo los intereses correspondientes. Solo así el autónomo podrá deducírselas sin problemas. También reconocemos que en la práctica a veces el cliente opta por transferir directamente ese importe al autónomo, que no lo deducirá, pero al menos recupera el dinero. Otros datos importantes a revisar en la renta según Hacienda son los siguientes. Antes de confirmar el borrador de la renta, la agencia tributaria recomienda que los autónomos revisen con detenimiento todos los datos que contiene. Aunque la información que aparece en Renta Web suele estar actualizada, Hacienda reconoce que puede faltar información relevante que solo el propio contribuyente puede incorporar. Uno de los aspectos que más se pasa por alto son las deducciones autonómicas, que varían en función del lugar de residencia. También es habitual que falten o estén más reflejadas las referencias catastrales de los inmuebles, lo que puede afectar al resultado de la declaración. Otro error frecuente es no actualizar las circunstancias personales o familiares que hayan cambiado en 2024, como nacimientos, defunciones, separaciones, matrimonios o discapacidades. Estos cambios pueden modificar los mínimos personales y las deducciones a aplicar. Los trabajadores por cuenta propia también deben comprobar si han declarado correctamente los alquileres, tanto si son arrendadores como arrendatarios, y si están aplicando las reducciones o deducciones que correspondan. En caso de haber vendido un inmueble, vehículo, acciones u otros bienes, es fundamental verificar que las transmisiones patrimoniales estén correctamente reflejadas con sus valores de adquisición y venta para calcular adecuadamente pérdidas y ganancias. En caso de haberse realizado aportaciones a planes de pensiones, también deben aparecer correctamente,
permite reducir la base imponible y ahorrar impuestos. Otro dato que a veces se omite son las cuotas sindicales. Estas pueden deducirse parcialmente. Subvenciones o ayudas públicas también deben declararse como ingresos, especialmente si están vinculadas a la actividad económica. Por último, es importante revisar las deducciones familiares por hijos menores, discapacidad, familias numerosas y comprobar si aún se tiene derecho a aplicar la deducción por inversión en vivienda habitual, siempre que la compra se hubiera realizado antes de 2013.